Muy bien, amigos, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo una invitada de lujo cada 2 semanas. Qué suerte tenerla aquí con nosotros, Anita Campion. ¿Cómo estás, Anita? Wally Tonali, muy buenos días, Mariel, muy buenos días a todo el auditorio. Y pues es un día hermoso, el día 12 de junio. Y en nuestro calendario, Mariel, nuestro calendario antiguo, es el día de Ácate, el día del carrizo. Un carrizo que crece sobre el agua, en pequeñas lagunas, en pequeños arroyos, y se va creciendo muy alto, muy erguido, muy firme, pero al mismo tiempo muy flexible. Entonces, este día del calendario nos da las cualidades maravillosas de lo que se llama ahora justicia. Y en realidad ha habido un despertar muy grande en todo el mundo ahora sobre lo que significa la justicia. Mucha gente está en las calles pidiendo justicia. Siempre ha habido, pero como que estaba más calladita, ¿verdad? Pero ahorita ya está planetario. Ahorita todos andamos buscando la justicia y el respeto a todas las vidas humanas. No importa qué color o qué tamaño, pero a toda la vida humana y a la vida del planeta también, porque la vida está en todo, en los árboles, en las plantas, en los minerales. Entonces, este día nos da oportunidad de reflexionar sobre nuestra capacidad de ser flexibles, pero también de ser firmes. Firmes en mi convicción y también flexible para escuchar las convicciones de otros, porque no se puede nada más ser flexible o nada más ser firme. Se necesitan las dos para que haya un equilibrio y siempre se colocan estatuas de la justicia con Una balanza, ¿no? una balanza para que haya equilibrio. Entonces, eso pareciera que nos están diciendo a través del calendario que es una característica que nos va a dar mucha paz interna. Tener flexibilidad, pero también tener firmeza. No necesita uno dejar sus creencias y sus convicciones, nada más tener tolerancia, ser flexible, de escuchar a las demás personas también, porque todo pues tiene su lugar, ¿no? Entonces, hoy de la cultura cura volvemos a repetir lo mismo, porque yo encuentro que mientras más me repiten las cosas, como que más voy entendiendo. Sí. Entonces, estamos repitiendo un poquito por eso, porque lo repetimos y lo repetimos, que la cultura es esa cantidad de valores que se han experimentado por personas en el pasado, muy, muy pasado, y que nos han dejado como un legado. Todos los países del mundo tienen su cultura y tienen su legado cultural, tienen la sabiduría de los antepasados. Y por eso ahora tenemos estos programas que se llaman La Cultura Cura. ¿Y qué es lo que cura? ¿Por qué es que la cultura nos cura? Pues porque parece ser que se nos había olvidado, que estábamos un poco ignorantes, que estábamos casi en amnesia cultural. Y parte es nuestra culpa por no tener el interés, pero la otra fue que durante 400 años pues tuvimos la Santa Inquisición en el continente americano, no en un lugar nada más, todo el continente. Sí. Y la gente ni siquiera sabe lo que es la Santa Inquisición, entonces se los voy a dejar de tarea que entren al internet para que vean qué fue la Santa Inquisición, pero esa Santa Inquisición nos prohibió que fuéramos a nuestras creencias originales del continente americano y que tomáramos las creencias europeas. Y eso pasó, y si no queríamos hacerlo, pues nos torturaban, y si no lo hacíamos, pues hasta nos mataban. Entonces vemos como sí hemos avanzado algo, pero no mucho. En el momento presente que todavía vemos asesinatos por diferentes creencias, ¿verdad? Entonces estamos tratando ahora de sanar, de curar esas heridas que traemos como raza humana. Y estamos utilizando para eso, ajá. Tengo una pregunta con respecto a los malentendidos, ¿no? Porque yo, digamos que desde el punto de vista más optimista fue todo un gran malentendido, y incluyendo el nombre de las culturas originarias de lo que ahora es México, que
los llamamos los aztecas, pero Sí, ellos mismos no se llamaban aztecas. ¿A quién no, se le para ocurrió este nada. nombre? ¿De dónde salió esta palabra? Sí, esa palabra la trajo un europeo que se llama Humboldt, un alemán antropólogo que vino a estudiar las culturas de México. Y se encontró la información que nos dice la historia que hubo 7 tribus en el área del norte de lo que ahora se llama México y que empezaron a emigrar, empezaron a migrar hacia el sur, hacia el centro de México. Entonces, la última tribu fue la de los mexicas, que salieron ya más tarde, y entonces llegaron a ese lugar que ahora se llama México, pero salieron del lugar que se llama Aztlán. Entonces Humboldt dijo, ah, pues es que son los aztecas. Entonces, en vez de llamarnos mexicas o tenochcas, nos empezó a llamar aztecas. Y como estábamos en una total amnesia, tanto los arqueólogos como los antropólogos tomaron la palabra azteca. ¿Me entiendes? Ha sido paso a paso pura ignorancia. Eso es lo que queremos curar. En este momento es importante saber que estamos tomando unos consejos dentro de un camino que es el camino del corazón. Los toltecas, que fueron los sabios de toda el área central de México, fueron personas que dejaron un camino con corazón, que dialogaban con su corazón. Y estamos empezando a aprender qué significa eso, porque en la sociedad actual se le da tanta importancia al cerebro, a la mente, pero ¿qué tal al corazón? Entonces estamos empezando a rascar un poquito qué es el corazón, cuál es el camino del corazón. Y estamos estudiando 4 consejos que se nos dan en un libro de un maestro tradicional, don Miguel Ruiz, en donde el primero ya lo pasamos, que fue, pues tratemos de mantener una palabra impecable. El segundo ha sido, no tomes las cosas personales, porque vas a sufrir mucho, todos te van a estar viviendo. Y entonces hoy tenemos el tercero, que es no hagas suposiciones. Uh, Entonces, Perfecto para este día de acá, todo el que estás diciendo, ¿no? sí, entonces, dentro de la historia, quiero tomar un periodo de la historia para mostrar un ejemplo muy fuerte, muy claro, de cuándo se tomó una suposición y qué fue lo que pasó con esa suposición. El maestro Ruiz nos dice que hagamos preguntas, que no nos quedemos suponiendo. Eso es algo que es como un cuento que inventamos en nuestra mente. Entonces, que hagamos preguntas y al preguntar, ¿qué fue lo que pasó hace 500 años? ¿Por qué es que llegaron los castellanos y tan fácilmente tomaron, invadieron todo lo que es el continente americano? Pero pues, ¿qué onda? Pues, ¿dónde estaban los antepasados o qué estaban haciendo? Esa es una muy buena pregunta y al estudiar la historia nos damos cuenta que las naciones en la época del siglo XVI, o sea, 1500 y pico, pues eran pequeñas, no eran muy grandes, pequeñas, pero por ejemplo en México se dice que ya seguramente todo el área que ahora se llama conurbada habría habido 3 millones de gentes, digo pequeña con relativamente, pero las demás naciones alrededor, que eran más pequeñas, los que tenían un poco más de autoridad y poder, pues tenían diferencias entre ellos, como tenemos en las familias, como diferencias de ideas, ¿no? Dentro de esto de la ser firme y ser flexible, pues siempre hay maneras de encontrar alguna solución y siempre estaban tratando de entrar en ese proceso, pero sí había diferencias, pues no podemos romantizar a los ancestros y decir que eran perfectos, no, pues lo mismo que ahora todas las comunidades tenemos diferencias, pero se van encontrando soluciones. En la época en donde ya se hizo una gran urbe, en la Gran Tenochtitlan, que es la Ciudad de México, pues ellos tenían muy buenas disciplinas y necesitaban, como era una isla, no sé si tú alguna vez has visto un mapa, pero una isla rodeada de agua, pues necesitaban ellos tener sojuzgados algunos pueblos para que les dieran impuestos, para tener mantas, para tener plumas, para tener alimentos, cacao, maíz, etcétera. Y claro que a algunas comunidades pues no les gustaba mucho porque pues tal vez les pedían más de lo necesario. Estas comunidades fueron, una es Texcoco y la otra fue Tlaxcala.
Entonces, cuando llega Hernán Cortés, hace 500 años, en 1519, a la isla de Cozumel, donde yo vivo por aquí, y se interna al centro de México, ya para 1520, que es exactamente en este año, fíjate, 1520, llega a lo que ahora es la Ciudad de México, y entonces se da cuenta, fíjate, qué astucia, se da cuenta que hay diferencias entre las diferentes naciones. Es como si llega un marciano ahorita y ve las diferencias en todos los políticos de todas las naciones en donde vivimos, y entonces se empieza a poner a unos en contra de otros y a dividirlos más para vencer. Eso es su visión europea. Ya traía él eso porque en Europa eso ya se daba. Por eso es que andaban buscando otros lugares. Entonces, con esa visión que él traía, ese entendimiento, dijo, pues entonces yo voy a convencer a las personas que estén dispuestas a que me ayuden a invadir todo lo que es el centro, que es el más poderoso. En ese momento, las naciones que ya existían en el área de México vivían otra realidad. Ellos tenían guerras entre sí, que les llamaban guerras, pero eran guerras floridas que les llamaban. No eran guerras para matarse, porque pues ellos respetaban la vida humana. No era para matarse, era para someter a los demás a que hicieran y que les dieran impuesto, pero no para matarse. Entonces supusieron ellos que los europeos venían de la misma manera, que venían y que tal vez ellos se iban a convertir en vasallos del rey, pero que nada más le iban a mandar algo de impuestos. Un error graso, un error tremendo, porque esa suposición, que no era una realidad, permitió que los castellanos no nada más invadieran lo que es el centro de México, sino que de ahí se fueran a todas las áreas de lo que ahora se llama México, de la náhuatl, de Mesoamérica, y de ahí irse a todo Centroamérica y a todo Sudamérica. Imagínate, una pequeña suposición que dijeron los tlaxcaltecas, ¡ay, qué bueno! Les vamos a dar un poquito de su propia medicina a los mexicas, a los que ahora les llaman aztecas, para que sientan lo que es, pues, no tener el poder que han ejercido sobre nosotros, pero después de eso, pues ya vamos a quedar en paz, vamos a vivir todos en paz. Para nada, los invadieron a ellos, los sojuzgaron a ellos, y de repente ya cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Entonces, esa es la importancia de hacer estos ejercicios con los consejos que nos está dando este maestro tradicional, don Miguel Ruiz, porque es dialogar con el corazón, es lo que hacían los sabios toltecas. Antes de tomar una decisión, piensa, reflexiona, porque siempre queremos hacerlo rápido. Nos viene una idea, voy a hacer esta idea, a ver, calma. Con impetuosidad, no. Se dice que los toltecas eran sabios porque actuaban con calma, tranquilos, asentados. Entonces es muy interesante que este virus nos ha llevado a todos a la casa a asentarnos, a calmarnos, a desacelerarnos. Quiera que no, aunque no quisiéramos, hemos tenido más tiempo, no estamos tan distraídos, y no es extraño que inmediatamente después de todo este tiempo de resguardo en nuestras casas, ahora vemos las cosas más claras y decimos, ahora sí que ya no, se acabó. Ya de veras que sí, bueno, ya era normal que mataran a fulano, que mataran a sultano, que nos discriminaran, que hayan niños en jaulas en la frontera de Centroamérica, que nadie les hace caso, que no dejen entrar a los inmigrantes, que se mate no nada más a gente negra, sino a gente también de habla hispana por cosas irrelevantes. Ya era la normalidad. Nos vamos a la casa, reflexionamos y decimos, momento, se acabó.
esto ya no puede ser así. Y qué felicidad, Mariel, que esta reflexión nos da este resultado. Esto sucedió hace 52 años, en 1968 también. Hubo algo muy parecido. Y después se perdió. ¿Qué tiene que ver el número que mencionaste, 52? El número de 52 años es un número muy importante cuando estudiamos los ciclos del calendario ancestral. Se consideraba que era como medio siglo. Un siglo completo para nosotros serían 104 años, pero el ciclo de 52, como llevamos veintenas en vez de decenas o docenas, como en nuestro calendario gregoriano, este número de 52 es muy importante. Entonces, en 1968 también vino el mismo signo y el mismo número que estamos observando en este año mexica, que es el 8 Tecpatl. Entonces, ahora tenemos lo mismo, 8 Tecpatl, estamos en el mismo año y no estamos retrocediendo, sino que estamos avanzando, se está dando un paso más porque estamos en ciclos, todo lo que pasó en 1968, por eso es que la cultura cura, porque uno estudia historia y uno se da cuenta de que todo viene en ciclos y entonces ya se puede Es un ciclo, entonces, ¿es un ciclo que se repite la historia o es algo como que refleja esa historia de hace 52 años, pero de otra manera? En qué parecen los ciclos? Explícame. Se parecen en el sentido que nos están dando las oportunidades de desarrollar capacidades que se presentan tanto en las fuerzas naturales como en las fuerzas universales y las fuerzas psicológicas, porque estamos íntimamente ligados a las fuerzas naturales, todo nuestro entorno. Entonces, hace 52 años era un ciclo, una realidad en la historia de los pueblos. En México hubo una matanza gigantesca en el área de Tlatelolco, que es un área sagrada femenina. En Harvard, en los Estados Unidos, estaba la guerra de Vietnam. Entonces la gente estaba protestando, no por lo que estamos protestando ahora, por esa justicia, sino que ya no querían esa guerra, que era totalmente injusta, que se estaban muriendo todos los soldados. En casa estábamos bien, pero no en la guerra de Vietnam. Ahorita, pues se está haciendo aquí, dentro del propio continente americano, te das cuenta, pero se está buscando lo mismo, pero ya hay mayor cohesión de varios países que dicen, ay, estamos de acuerdo con lo que ustedes están pidiendo. Estamos completamente de acuerdo. Y en este momento es importante hacer un llamado para que todos nosotros, como personas, entre comillas, a mí no me gusta usar esta palabra, pero como latinos, ¿verdad? O latins, o como le queramos decir, como personas de raíces del continente americano, que nos unamos de corazón con lo que se está buscando, el proceso de justicia, que es lo que significa este día Acatl y por el cual se ha luchado muchísimo. Desde 1968 a este momento ha habido un trabajo gigantesco de muchísimos círculos de todo tipo, espirituales, materiales, económicos, de todo tipo, empujando el elefante para que podamos salir adelante. Y ahora se están presentando los resultados muy positivos. Pero hay que recordarnos, una palabra impecable, no tomar las cosas personales y no hacer suposiciones, hacer preguntas, no decir, ah, yo creo que Mariel está pensando esto de mí, sino venir y decirte, oye Mariel, ¿tú qué piensas de mí? Para que ya Mariel lo diga directamente. Estaba pensando, Anita, que no solamente no hacer suposiciones en ese sentido, ¿no? Oh, esta persona va a hacer esto porque siempre es así, sino suposiciones de que las cosas siempre fueron así, entonces siempre seguirán siendo así. ¿Para qué sirve ir a manifestarme? ¿Para qué sirve hacer algo? Si total siempre va a ser igual. No, no hagas esa suposición, porque lo que estamos viendo en estos días es que gracias a todas las protestas de todo tipo y todo lo que mencionaste de años de trabajo, pero ahora que mucha gente masivamente se vuelca a las calles,
hay cambios. En la ciudad de Kingston, nuestro alcalde ya dijo que va a firmar la ley para la responsabilidad policial. En Los Ángeles van a cambiar los fondos, pasar fondos de la policía a la educación, no todo, pero una parte. En cada lugar se están haciendo cambios y esto no hubiera ocurrido si la gente no hubiera estado. Entonces uno no puede suponer, bueno, ya fue así, va a ser siempre así. Entonces creo que también se puede aplicar esa enseñanza a la acción colectiva. No suponer Al- que el a status la- quo va a ser siempre para siempre. no, no, al contrario, pero por eso esa apatía, muchas veces que hay apatía, la hay porque no, porque además está unida con la ignorancia. Entonces, al escuchar un poco de la historia de cómo se repiten los ciclos, pero que hay que repetirlos viendo hacia adelante, es importante también saber que en 1968 se hizo un genocidio gigantesco, muy grande. No necesitamos la violencia ya. Se puede hacer los cambios, pero en forma no violenta. Lo mismo que no queremos violentarnos en nuestro hogar, que no haya violencia familiar. ¿Cómo es posible que todavía sintamos que es normal tener violencia familiar? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, esa es la curación que estamos buscando. No con un tecito, no, sino es una disciplina. Hay que cambiar nuestros hábitos, hay que meterle ganas, hay que realmente pedalearle, no nada más para cambiar a los de afuera. El trabajo comienza dentro y eso es lo hermoso de la sabiduría de los toltecas. Terminamos, Anita, te agradezco un montón por este tiempo hoy. En 2 semanas nos vemos, tenemos el cuarto acuerdo y mucho más, ¿verdad? Así es, y que desarrollemos el sentido del amor, no de la violencia. Ahí está. Quali tonali, Clase gracias, Hasta pronto.